Bueno, vamos a hablar de la reseña de Apología de un matemático. Eso es un libro que escribió el gran matemático Hardy. Esto es de 1940. Y voy a dar un poco mi opinión sobre este libro. Si no lo leyeron, léanlo. No es muy largo. Vamos a dar una descripción general de lo que habla este libro. En realidad, partes que me interesan. Es bastante largo y tiene muchas cosas interesantes. Lo primero que hay que entender es el contexto. Esto lo escribe Hardy cuando tenía 62 años, creo, que él, digamos, sentía que estaba envejeciendo y que ya no tenía mucho más que hacer en la matemática porque, digamos, su creatividad había bajado, bueno, ya no demostraba este, resultados importantes como antes y entonces él, tirándose abajo, escribe este libro básicamente diciendo que lo único que hace un matemático es demostrar nuevos teoremas, ¿no? La parte de investigación y que todo lo demás no sirve para nada o que es de mucho menor nivel. Y que él cae en eso porque justamente se pone a escribir este libro de apología de un matemático que tiene que ver con la defensa de la matemática. No, que uno puede estar o no de acuerdo, pero la cuestión es que hay que entender que, cuál es el contexto, ¿no? En esa época, ¿no? 1940, estamos hablando de una época en la cual, bueno, la difusión de la matemática casi no existía. eh, y bueno, un matemático como Hardy, trabajando en Harvard o en Harvard no, perdón, en Oxford o en Cambridge, al máximo nivel, bueno, tenía una visión bastante distinta de lo que uno puede pensar ahora. Aún así, hay que entender que lo que hizo Hardy es hacer un libro donde defendía la actividad matemática sobre todo más pura, que es la que hacía él, justamente, ¿no? Él trabajó mucho tiempo en teoría de números, y entonces él presenta una defensa de esa matemática más pura, pero digamos, desde el punto de vista, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Que es una pregunta que nos hacemos todos siempre, ya hemos hablado de esto antes, pero él, digamos, la abarca desde un punto de vista de, bueno, olvidémonos de las aplicaciones, entonces, intrínsecamente él empieza a defender, digamos, la matemática desde, por ejemplo, el punto de vista de la belleza, de que la matemática tiene una belleza intrínseca que es comparable con la pintura o la poesía, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, aunque no tenga ningún tipo de aplicación, ya vale la pena este, ponerse a hacer matemática, este, sobre todo si uno piensa teoría de números, ¿no? Él estaba muy guiado por ideas, digamos, de belleza o artísticas, por decirlo de alguna forma. Hardy también se encarga, digamos, de, en algún punto de vista, denigrar la matemática aplicada, ¿no? Eh, como que es fea, trivial y aburrida. Pero otra vez, esto hay que tomarlo desde su punto de vista, porque por eso es interesante este libro. No hay que tomarlo como un libro de alguien que te está diciendo cómo son las cosas, sino es un punto de vista de alguien que lo escribe en un contexto determinado, no solo de su vida, sino del mundo, y analizarlo desde ese punto de vista. Entonces, para alguien que se dedicó toda la vida a primer nivel a la matemática, que de repente no se hace el que solía ser, bueno, lo llevó a escribir este libro. Digamos, las intenciones que tiene él son bastante buenas en el sentido de defender la matemática. El tema es que en algunas cosas el tiempo no le iba a dar la razón, ¿no? Em, por ejemplo, él decía que eh, ninguna persona descubrió una aplicación para teoría de números y también dice para relatividad. Y que, digamos, él defendía justamente, bueno, no importa, uno tiene que estudiar esto igual porque es parte de nuestra cultura, es parte de lo que somos, es bello, es artístico y, y ni siquiera creo que se planteaba si esto podría tener en algún momento una aplicación. Este, pero bueno, está claro que teoría de números terminó siendo en el futuro
muy importante para la criptografía. Y digamos, después todo lo que es relatividad, si pensamos en relatividad especial, iba a tener aplicaciones primero en todo lo que fue la bomba atómica y- y los reactores, pero después, mucho más adelante, si pensamos en relatividad general, el GPS, ¿no? Esto es algo que él por ahí no lo, no lo podía ver venir, porque en esa época eh, todo lo que era muy puro no había pasado suficiente tiempo para que después se convierta en algo aplicado. Algo que iba a pasar, digamos, en ese siglo constantemente, con lo que ya se sabía de matemática pura, terminaba teniendo en algunos momentos ciertas aplicaciones. Entonces, como pueden ver, lo que hace en este libro básicamente es escribir sobre su filosofía matemática personal a la próxima generación de matemáticos, que van a defender la matemática desde el punto de vista de los méritos de la matemática pura y no tener que apoyarse en lo aplicado. Básicamente porque es lo que tuvo que hacer él, ¿no? Y estamos hablando de alguien que estaba en el primer nivel de todo esto. Lo que es increíble es que eso es una discusión que sigue al día de hoy, ¿no? Estamos discutiendo, digamos, la importancia de la matemática aplicada por sobre la pura. Eso no va a terminar nunca, pero digamos, hoy en día es mucho más fácil entender que hay un montón de cuestiones puras que terminaron siendo aplicadas, justificando una vez más la investigación pura, ¿no? Eso no va a terminar nunca. En el caso de Hardy, consideraba que la matemática aplicada era inferior. Por ejemplo, consideraba que el teorema de Rolle, ¿no?, de cálculo de análisis matemático, no se podía comparar con la elegancia de la matemática producida por Galois. Lo cual es medio raro, ¿no? Porque uno, bueno, acá ya no está ni siquiera comparando cosas aplicadas o puras, sino que directamente está yendo sobre lo que es más analítico, sobre lo más algebraico. Y eso, digamos, tiene cierto sentido, porque lo analítico terminó teniendo muchas más aplicaciones, básicamente porque surge por las aplicaciones, ¿no? Si uno piensa que sale ya de la época de Newton, entonces la parte de análisis nace ya con la aplicación directa, mientras que la parte algebraica, depende de dónde venga, puede que surja más de una parte pura. Desde ya sabemos que todo lo que es teoría de números sale de matemática pura. Entonces esta rivalidad va a estar siempre. Recuerden que hay un video en el cual yo hablo de la justificación matemática, ¿no? ¿Qué es la justificación matemática? Es básicamente eh, cómo justificas en un artículo, en un paper, que tu matemática es importante. Entonces, una forma sencilla es mostrar que esto tiene una aplicación. En el caso de que, por ejemplo, hagas algo puro, como puede ser demostrar que la existencia y unicidad de una solución de una ecuación diferencial, eso es ultra puro, pero podés decir, bueno, estoy demostrando eso para esta ecuación que sirve para tal cosa, es aplicada, ¿no? Entonces, esa era una de las razones. Pero la otra razón, ¿cuál era? Bueno, está la cuestión histórica, ¿no? Hay teoremas que son históricamente muy difíciles de demostrar. Obviamente podemos hablar de la conjetura de Goldbach, hipótesis de Riemann, etc. Todo eso tiene una justificación histórica. Y de eso es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, uno puede tranquilamente no tener que justificar por qué está haciendo un teorema que tenga que ver con demostrar algo de la conjetura de Goldbach o de la hipótesis de Riemann, porque ya tiene una importancia histórica, y uno puede citar tranquilamente
artículos anteriores que ya están trabajando en eso. Pero claro, uno dice, ¿y cuándo arrancó eso? Bueno, arranca por lo que dice un poco Hardy, ¿no? Arranca porque tiene una belleza intrínseca ese tipo de matemática que te obliga a, a que uno le guste y termine trabajando en eso. Obviamente que es más difícil de justificar cuando uno hace cosas lindas pero que no tienen, digamos, historia, ¿no? No es que uno puede demostrar cualquier cosa y eso va a ser fácil de publicar. Por lo menos, ¿no? Acá hay algunas cuestiones que hay que decir que depende también en qué revista, ¿no? Pues si uno quiere demostrar un teorema que históricamente no tiene ningún sentido, pero bueno, por ahí uno lo puede publicar en una revista de menor rango o algo que sea más divulgativo, ¿no? Pero si uno, digamos, habla ya del primer nivel y tiene que haber una importancia histórica importante, que básicamente, ¿no? Hardy trabajaba mucho en estas cuestiones de teoría de números con importancia histórica. Eh, y bueno, entonces como decíamos, siempre estuvo al primer nivel y entonces eso le creó esta forma de pensar. Entonces, básicamente si van a leer este libro, no lo leyeron todavía, que ya les spoileé bastante, pero no importa. Igual, digamos, hablé muy por encima porque en realidad estoy hablando más de las cosas que me interesaron. Es largo, pero es cortito en relación a otros libros, ¿no? No es largo, se puede leer capaz en un par de días, pero eh, si ustedes no lo leyeron y vieron este video primero, bueno, tienen el contexto, tómelo desde el contexto de alguien que estuvo siempre al primer nivel y ya él piensa que ya no tiene mucho más que dar, ¿no? Por eso hace todos esos comentarios tirando abajo eh, todo lo que no es investigación, ¿no? Como tipo dar clase, divulgación, la crítica, bueno, eh, que es lo que termina haciendo él. Entonces, léanlo de esa perspectiva y yo creo que van a entender un poco mejor su filosofía. Siempre es bueno leer cómo pensaban otros matemáticos, no importa que no sea eh, lo que uno piensa, porque es muy difícil, no solo digamos, porque es de otro lugar y de otro nivel, es de otra época también, ¿no? Y ese sesgo temporal existe siempre, aunque uno no quiera. Y en este caso, digamos, el sesgo es tan grande que pensaba que ciertas cuestiones, inclusive de su mismo trabajo, porque hay cosas de su mismo trabajo que terminaron siendo aplicadas, ¿no? De cosas que hizo él, ¿no? Acá, digamos, estoy diciendo cosas que menciona él directamente, teoría de números y relatividad, pero mismo hay trabajos de él que por ahí no eran de teoría de números, eran cosas que estaban ahí al borde, terminan siendo aplicados también. Entonces, eh, pero no podemos culparlo, ¿no? Porque, digamos, en esa época él no lo sabía. Entonces, véanlo desde esa perspectiva, una perspectiva de alguien de principio de 1900 con ese nivel y que tiene 60 años y que piensa que ya no le queda mucho más que hacer en cuanto a investigación, pero sí dejar su huella de su pensamiento, digamos que puedes estar de acuerdo o no, pero era lo que él pensaba para esa época. Así que recomiendo que lean el libro desde esa perspectiva, no tomárselo como un libro de ahora de alguien que te está haciendo recomendaciones, sino que el tipo está dando su opinión de lo que pensaba en ese momento y listo. No, no mucho más, ¿no? Es un libro, si se quiere, histórico. Y como todo libro histórico, para entenderlo, tenés que entender el contexto, si no es imposible entender de qué está hablando. Tenés que saber quién está hablando y cuándo está hablando, ¿no? Y desde dónde, si se quiere. Este, para poder entender bien todos los conceptos que va diciendo. Pero es un libro que se puede leer fácil en el sentido porque te está contando lo que él piensa y nada más. En general no hay matemática en este libro. Pero es un buen libro para leer. Eso es lo más importante.